Bueno, ya inició. En esta oportunidad me voy a pasar al apartado del video para poder reproducirlo. Ponga atención, ya que con base a esto vamos a explicar los tipos de palabras para que lo entienda de una mejor manera. Así que voy a desconectar mi cámara y mi micrófono para que te ponga atención y poder ya iniciar con el contenido. Recuerden, las dos formas que me puede hacer preguntas si tiene alguna duda es a través del chat o abriendo su micrófono, pero por favor ciérrelo después de hacerme la pregunta para evitar después interferencias. Los elementos del signo lingüístico, tal y como lo definió Saussure, son dos. Primero, el significado. Entendemos como significado de algo a la idea que se pretende expresar a través de un elemento. Es decir, si el lenguaje es un elemento simbólico, el significado sería aquello que quiere simbolizar o representar por medio de una palabra o símbolo. Dicho en una sola palabra, se trata del concepto. Así, si utilizamos la palabra perro, la palabra en cuestión no es más que un símbolo a través del cual llegamos al concepto o idea que tenemos de un cariño. El significado es la idea en cuestión, aquello a lo que nos referimos cuando expresamos algo, es lo representado. Y el significante. Denominamos como significante a aquel estímulo o elemento que empleamos con el fin de hacer referencia a un concepto determinado. Estaríamos hablando de la parte física y perceptible sensorialmente, el signo. En otras palabras, el significante es la imagen acústica o nombre que designa a un significado, como lo son las palabras y las letras. Es importante tener en cuenta que el significado puede aparecer en modalidades muy diversas. Es posible emplear el lenguaje a nivel oral para producir significantes que el oyente pueda percibir mediante la audición, pero también podemos generar palabras escritas. También puede utilizarse dibujos o incluso símbolos abstractos, siempre y cuando transmitan una idea que pueda ser entendida. Ahora, un ejemplo. Cuando hablamos de bicicleta, el significado sería la imagen mental que nosotros tenemos de una bicicleta y el significante sería la palabra bicicleta. Vaya, Ok, ahora hablemos sobre el vamos. significante. Ahí veíamos una pequeña introducción sobre el signo lingüístico. Ya lo voy a especificar yo mejor cuando pasemos a la presentación. Pero para poder entender los tipos de palabras, la clasificación de las palabras de acuerdo a su significado, es importante tener claro lo de la parte que acabamos de ver del signo lingüístico. Acá en el video usted pudo apreciar que nos hablaba de dos elementos, aunque en la teoría se refiere a tres. Cuando usted tiene una palabra, esta palabra se compone en tres partes, por así decirlo, cuando me refiero en su significado. Si tomo como referencia el signo lingüístico y lo que decía ahí con la palabra perro, por ejemplo, entonces usted va a tener por un lado el significante, que es la palabra en sí, o sea, cuando usted pronuncia perro, o el concepto, por así decirlo, ese es el significante. El significado es la definición que usted tiene de esa palabra. Animal, usted puede buscarlo en el diccionario, puede encontrar animal doméstico, que se caracteriza por ser el mejor amigo del hombre, y ahí se va a encontrar una definición específica. Y ya cuando usted dice perro y tiene una imagen mental de qué animal se está refiriendo, porque ya está clasificado en nuestro cerebro como animal, esa imagen que le representa a un perro real, porque lo conocemos, lo palpamos, porque lo vemos en nuestra realidad, ya es un referente. Es decir, yo ya tengo, al mencionar la palabra perro, ya tengo un referente guardado en mi memoria porque conozco a los perros. Entonces, el signo lingüístico se va a dividir en esas tres partes. El significante, que es la palabra o el concepto, la definición, el significado, perdón, que es la definición de esa palabra, y el referente, que ya es como la imagen que tenemos acerca de esa palabra. O sea, ya sea que corresponda a una imagen real porque la hemos visto o porque lo tenemos guardado en nuestra memoria. No sé si hay alguna pregunta referido a esto, porque ya con esto voy a pasar a los tipos de palabras que aparecen en el apartado de la guía. ¿Me confirman, por favor?
todo claro? ¿Todo claro? Sí. Sí, profe. Va, entonces voy a pasar a los tipos de palabras. Vamos a iniciar primero con las palabras sinónimas y antónimas, porque en la guía que les pasé aparecen 4 tipos. Vamos a pasar a la definición de cada una de ellas para poder comprenderla, teniendo claro siempre ese aspecto que les acabo de explicar sobre el signo lingüístico, porque esa es como la base para que usted pueda entender esta clasificación de palabras. Vamos a pasar primero, acá tenemos como objetivo reconocer la diferencia entre sinónimos y antónimos, identificar el sinónimo antónimo que corresponde a distintos ejercicios. Vamos a pasar primero a la definición. Ahí tenemos, para iniciar como un ejemplo, ¿cómo se llaman las palabras que significan lo contrario? Ahí tenemos como ejemplo dos lápices, uno que está grueso y otro que está delgado. Si entramos a clasificación de palabras, a esa palabra se conoce como antónimo, o sea, son palabras opuestas. Acá inclusive la imagen nos los presenta desde esa perspectiva. Vemos el primero como bastante ancho y el segundo como bastante delgadito. Entonces por eso ahí ya ir entrando en eso. Dice, para recordar, veamos el video sobre los sinónimos y antónimos. Quiero ver si se reproduce. ¿Cómo se clasifican las palabras según su significado, escritura y pronunciación? Las palabras pueden clasificarse atendiendo a su significado, cómo se escriben o cómo se pronuncian en 6 clases diferentes. Palabras sinónimas, palabras antónimas, palabras monosémicas, palabras polisémicas, palabras homónimas y palabras parónimas. En este vídeo vamos a aprender qué son los sinónimos y los antónimos. ¿Qué son los sinónimos? Las palabras sinónimas son aquellas que tienen igual significado. Fíjate en este ejemplo. Fácil. Un sinónimo de fácil es sencillo. Ambas palabras significan lo mismo. Si yo construyo una oración con la palabra fácil, el examen fue muy fácil, y sustituyo esa palabra por sencillo, el examen fue muy sencillo. La oración no pierde sentido. Otro ejemplo es, la calle era amplia. Si cambio amplia, la calle era ancha. La frase no pierde sentido. Ese animal es muy raro. Ese animal es muy extraño. ¿Qué son los antónimos? Los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario a otras. Por ejemplo, el examen fue muy fácil. El antónimo de fácil es difícil. Lo contrario de fácil es difícil. El examen fue muy difícil. El niño es alto. El antónimo de alto es bajo. El niño es bajo. Otros antónimos pueden ser noche, día, blanco, negro, primero, último, abierto, cerrado. Recuerda que los sinónimos son palabras que significan lo mismo y que los antónimos son palabras que significan lo contrario. Bueno, ahí veíamos brevemente la definición de ambas palabras y si usted pudo ver la clasificación cuando hablaba al principio,
solamente hacía referencia al tipo de palabras de acuerdo a su significado, porque ahí nos decía que era de acuerdo a su escritura y de acuerdo a su pronunciación. Esa la vamos a ver posteriormente en las unidades, en las próximas unidades. Entonces ahorita nos vamos a dar hincapié solamente a la clasificación de palabras de acuerdo a su significado, y es ahí donde entran eso que acabamos de ver, que son las palabras como sinónimos y antónimos. Para que nos quede más claro, aquí tenemos una pequeña definición que nos habla acerca de las palabras sinónimas. Las palabras sinónimas son las que tienen el mismo significado. Ejemplo, mi hermano me deja su ropa, o mi hermana me presta su ropa. Entonces acá las palabras utilizadas son parecidas. También hay que tener claro de aunque son palabras sinónimas, no van a tener a un 100% ese mismo significado, por así decirlo, sino que se asemeja. Por eso que acá es importante tener claro lo que acabamos de ver anteriormente sobre el signo lingüístico. En el caso de las palabras sinónimas, el que cambia en este caso es el significante que se refiere a la palabra, ¿verdad? Porque usted deja, por ejemplo, la primera dice deja y presto. Usted ve que el significante son distintos porque son palabras distintas. Sin embargo, en las palabras sinónimas, el significado y el referente se van a mantener porque se refiere al mismo caso. Veamos ahora ejemplos más concretos. Vemos aquí, por ejemplo, espérenme aquí. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, triste y apenado, baile y danza, estudiante y alumno, abecedario y alfabeto. Entonces puede ver aquí cómo palabras sinónimas hacen referencia al mismo elemento, aunque, como les repito, no es esa similitud de palabras no es exclusivamente al 100%, como les hacía referencia, porque, por ejemplo, yo puedo estar triste y puedo estar también apenado, aunque de acuerdo al contexto que yo lo utilice también puede tener otro significado y no justamente va a ser sinónimo, ¿verdad? Por cuando yo me refiero a estoy triste porque me pasó algo, porque me peleé con algún familiar y estoy triste. Y cuando estoy apenado también puede hacer referencia a que, por ejemplo, me cacharon en una mentira y mi papá o mi mamá descubrió que yo estaba mintiendo, entonces ahí yo me siento apenado, ¿verdad? Entonces ahí también depende del contexto en el que se utilice. Y baile y danza, aunque son sinónimos en ese sentido, también si usted se va al significado completo de la palabra, también tiene sus diferencias. Porque baile, por ejemplo, ya es como me vaya saliendo, ¿verdad? Yo me invitan a un baile y yo me levanto y comienzo a bailar con alguien. Y en cambio la danza ya es algo más elaborado, lleva una coreografía, inclusive involucra más de una pareja también, dependiendo del tipo de danza que se dé. Y acá el otro ejemplo de estudiante y alumno, que ya les he especificado en esto. Cuando usted puede, o en este caso ustedes están en calidad de estudiante, ¿verdad? Bien se puede decir estudiante o bien se puede decir alumno, aunque yo creo que con ustedes no había hecho esa aclaración. Pero en mi caso, a mí casi no me gusta llamarlos alumnos, porque, o sea, la palabra alumno tiene otro significado y es alguien que está estudiando. Pero el origen de la palabra para mí no es muy grato, porque en realidad su origen es de latín. En el caso de la letra A, que se pone como contraposición a la palabra lumen. O sea, ahí hay la raíz, la palabra tiene dos partes. La A, que es contraposición, y lumen, que significa luz. Entonces, antes se creía, cuando la palabra se comenzó a utilizar, porque en realidad si se pasa esa palabra al español normal, significa sin luz. Porque, como les repito, es una palabra de origen de latín. Significa sin luz, porque antes se creía que los estudiantes no sabían absolutamente nada y que venía el maestro o el docente y venía con su lámpara del conocimiento y los iluminaba a todos. Por eso que la palabra alumno quedó como así. Pero ahora sabemos que no es así. O sea, ahora usted, por ejemplo, con avances de la tecnología, sobre todo hoy que yo les mando las guías antes, cuando yo comienzo a desarrollar la clase, usted ya puede tener claro lo que yo estoy explicando, o inclusive me puede dar otros ejemplos porque usted ya los maneja. O sea, no es como antes de que solo yo sabía, en este caso que solo el maestro sabe y el estudiante no, sino que ahora la educación es recíproca.
tanto ustedes aprenden de lo que yo les explico y tanto yo aprendo de lo que ustedes puedan captar o que me puedan opinar acerca del tema que estoy estudiando. Tenemos el siguiente, que es abecedario alfabeto, que hace referencia a las letras con las que nos comunicamos. Ese es el caso de los sinónimos. No sé si hay alguna pregunta con la primera clasificación o todo claro. ¿Preguntas, dudas? No. Pasemos a los antónimos. Las palabras antónimas son aquellas que tienen significados opuestos. Ejemplo, está siempre callado por está siempre hablando. O sea, aquí vemos que es opuesto, ¿verdad? A alguien que en un grado siempre está callado y que inclusive cuando una persona es demasiado así, uno le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no hablas? Y como que uno está ahí pendiente. Y cuando la palabra habla, y está el contrario, que es el que habla mucho. Y uno le dice, ¿por qué nunca te callas? O sea, al final, eso nos da un ejemplo de que nunca estamos como satisfechos, porque si encontramos a alguien que no habla, uno ahí está diciéndole que por qué no habla. Si habla mucho, uno está diciéndoles ahí que por qué hablan tanto, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en ese caso dos palabras opuestas. Veamos ahora ejemplos más concretos. Por ejemplo, aquí tenemos joven, viejo, o sea que son palabras opuestas, ¿verdad? Fiero, manso. Cuando se refiere fiero, tenemos a un león, y manso como a una oveja. Son palabras opuestas. Seco, mojado. Acá la palabra seco hace referencia a no estar mojado, no referencia al seco de delgado, sino seco de no estar mojado. Y vemos a un perro como que está seco y el otro que está mojado porque se está bañando. Tenemos diablo y ángel, que tenemos esa clasificación contraria, ¿verdad? Que también representan en este caso el bien y el mal. No sé si hay alguna pregunta. Preguntas, dudas. Si no, voy a pasar yo a los ejercicios que aparecen acá. Todo claro. Va, entonces voy a pasar yo a preguntar. Si no me contesta quien, espérese un momento que me conteste quien le pregunto. Si no me contesta quien le pregunto, pues al que levante la mano primero le voy a dar la palabra. Va, aquí me aparece primero, según el listado, es Ashley Noemí. Vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Quiero ver si los puedo ampliar un poco para que lo veamos. Va, el primero dice completa. Vaya Ashley. Tenemos ahí esta siguiente expresión. Las palabras de significado igual o parecido se llaman, Ashley. ¿Cómo se llaman las palabras que tienen significado igual o parecido? Ashley Noemí Renderos. No me contestó, no sé si no le sirve el micrófono. Vaya, Carlos Ibarra, levanta la mano primero, dígame. Y después la levantamos. Sinónimos, muy bien, Carlos. Vaya, ahora Génesis, que levantó la mano después. ¿Y las de significado opuesto, cómo se llaman, Génesis? Antónimos. Antónimos, muy bien. Entonces ahí ya tenemos completado eso, referido a las palabras que acabamos de ver, los sinónimos y antónimos. Recordando siempre que los sinónimos son las palabras que tienen significado parecido y los antónimos son los que tienen palabras contrarias. Vaya, ahora voy a ir poniendo una por una. Después me aparece Carlos Ibarra. Dice la segunda, solo la primera palabra va a ser usted. Une cada palabra con su sinónimo. Carlos, chico, ¿con cuál lo podría unir? Carlos, vamos a unir las palabras que están en la izquierda con los de la derecha. Con pequeño. ¿Quién me contestó? Doris. Yo, profe. ¿Quién puso ahí? ¿Quién escribió pequeño? Que alcancé a ver ahí, pero no vi. ¿Quién? Yo, profesor, Doris. Doris, vaya. Gracias, Doris. Sí, chico sería con pequeño. Ahora, según el orden que tengo acá. Génesis, Noemí, usted la segunda palabra. Caluroso, ¿con cuál lo uniría? Con cálido. Con cálido, muy bien. Recuerda que estamos en palabras sinónimas. Gracias. Ahora me aparece Hazel Fabiola, fría, ¿con cuál o frío con cuál lo uniría? Con helado.
Helado. cálido. Sí, Con helado. helado. Con helado sería. Y gracias. Ahora, Yaret, terminar. ¿Con cuál la uniría? Yaret Benjamín. Con acabar. Con acabar, muy bien, ambas palabras son sinónimas. Y la última, que me aparece aquí, pero después voy a seguir preguntando a los demás. Jefferson López, no sé si se puede contestar. Callada, ¿con qué palabra la uniría? Silenciosa. Silenciosa. Muy bien, ahí tenemos todas las que son sinónimos, ¿verdad? Vaya, hasta aquí llega la primera clasificación de que tenemos referencia, que es acerca de las palabras sinónimos y antónimos. Hoy vamos a pasar a la siguiente clasificación, que son las palabras homógrafas. Permítame que no sé qué hice la otra presentación, porque eso solo tenía... Aquí están. Homófonas y homógrafas. Me confirman, por favor, si... Bueno, no lo puse donde era, permítanme. Me confirman si ya les aparece la siguiente presentación. Creo que ahora sí. Sí, profe. Bueno, palabras homógrafas y homófonas. Lo voy a ampliar para que lo vean de una mejor manera. Vale, esta es la segunda clasificación que aparece en la guía y con la cual voy a explicar, ¿verdad? Porque solo aparecen 4 tipos de palabras. Las primeras eran los sinónimos y antónimos. Vamos a pasar a este otro tipo, que es importante sacarlo porque también de este apartado vienen actividades que se tienen que realizar. Para las primeras que vamos a ver son las palabras homógrafas. Nos habla acá que las palabras... ¿Se lo puedo ampliar? Sí. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben de la misma manera, pero que tienen diferente significado, perdón. En cierto sentido, podríamos decir que este tipo de palabras son muy parecidas a las polisémicas, dado que se escriben y se pronuncian igual, aunque su significado sea diferente. Por lo tanto, el valor semántico de esas palabras depende del contexto en que se use. Acá es importante el contexto. El contexto es el que le va a dar el significado a las palabras. Ya vamos a ver los ejemplos. Y ya, antes de ver los ejemplos, quiero aclararles que si tomamos como base lo que veíamos del signo lingüístico en las palabras homógrafas, lo que cambia, el significante se mantiene porque las palabras son las mismas. Lo que va a cambiar es el significado y el referente. Ya vamos a ver por qué y se lo voy a ejemplificar. Veamos los ejemplos que nos aparecen acá. Ejemplos. Va el primero que aparece acá. Espérenme. El primero que aparece acá es la palabra banco, que es una palabra homógrafa en el sentido que se escribe de la misma manera y se pronuncia de la misma manera. Pero si ya vamos, por eso les digo, en el caso de la palabra banco, lo que está en rojito, ahí podemos ver que tiene el mismo significante, o sea, tiene la misma estructura de la palabra o las mismas letras de la palabra. Ya vamos a ver la diferencia del significado y del referente, porque el primero hace referencia a un objeto para sentarse, ¿verdad? Ahí con que usted puede encontrar en los parques. Y en la otra definición, o sea, la otra clasificación que tiene la palabra es para depositar dinero o ir a retirar dinero, o sea, es como una institución financiera, que todos sabemos para qué sirve un banco. Entonces ahí vemos en el caso de esta palabra homógrafo, que la palabra se escribe igual, se pronuncia exactamente igual, pero tiene 2 significados distintos. Y acá usted lo va a entender de acuerdo al contexto. Por ejemplo, si yo les digo, voy a terminar la clase, es un ejemplo, no es así. Voy a terminar la clase antes porque tengo que ir al banco. Entonces, ¿a cuál banco me voy a referir solo con ese contexto en que yo les estoy diciendo? Entonces, obviamente me estoy refiriendo en este caso a la institución financiera, ¿verdad? Y les digo yo, vaya, yo llegué al banco, pero como estaba súper lleno, me hicieron entrar y me hicieron que me sentara en un banco. Entonces ahí estoy haciendo referencia a la otra clasificación que es el objeto para sentarse, ¿verdad?
Aunque esté dentro del banco de la institución financiera, yo puedo llamar banco al instrumento donde me voy a sentar. Entonces ahí usted ve en este caso cómo, siguiendo el signo lingüístico, el significante es el mismo para ambas palabras, pero lo que varía es el significado y el referente. No sé si hay alguna pregunta o se entendió. ¿Preguntas, dudas? ¿O se entendieron? Me confirma si no paso al siguiente ejemplo. Y tenemos otro ejemplo, miren. Hoja. Hoja. La palabra es hoja. Y esa palabra hoja tiene el mismo significante. Pero cuando ya vemos los ejemplos, en el caso del significado y el referente, ya vemos que varía, ¿verdad? La primera se refiere a hoja de una planta, de cualquier planta, porque todas las plantas que tengan, a todas las plantas que les aparezca eso, se les llama hoja. Y tenemos la hoja de papel, que hace referencia con lo que, en donde escribimos. Entonces ahí vemos otro ejemplo referido a las palabras homógrafas, que se pronuncian igual, se escriben igual, pero tienen en este caso significados distintos. Y ahí tenemos el otro, juicio, que se refiere a estar ante un juez para celebrar un juicio, es decir, mañana va a ir al juicio, es decir, usted ha sido citado porque lo han acusado o porque va a ir de testigo, entonces se refiere donde va a haber un juez que va a determinar si la persona es culpable o es inocente. Y tenemos el juicio, que razón, perdió el juicio, es decir, la persona que se vuelve loca pierde la razón y es como común decir, esa perdió el juicio, que a veces puede ser momentáneo, es decir, yo perdí el juicio estaba peleando con alguien y al final me salté tanto que perdí el juicio, o sea, me volví loco, o puede ser permanente, ¿verdad? Que de verdad estoy loco, me toque ir a un psiquiátrico para poder tratarme. Entonces ahí está esta doble clasificación cuanto a esta palabra. Tenemos otro ejemplo, aclarar. En este caso se puede definir como iluminar o alumbrar, es decir, usted entra a su habitación y en la noche y está oscura, al encender la luz se aclara, o sea, usted logra proyectar su vista y logra ver todo, cosa que no pasa cuando está oscuro. Y aclarar, en este caso también se puede definir como explicar. Por ejemplo, en este caso, yo estoy aclarando el tema sobre los tipos de palabras para que usted los pueda entender y pueda hacer en este caso las actividades que aparecen en la guía. Entonces ahí vemos que tiene dos definiciones, aunque si usted va a la plenitud de la palabra, por así decirlo, se puede decir que tienen un mismo significado, solo que abstracto. Porque, por ejemplo, aclarar es iluminar un lugar, e igual si yo explicar, yo estoy aclarándoles el pensamiento. Entonces, como que en la primera definición, al iluminar, o sea, encender la luz, yo aclaro la habitación. Pero en la segunda definición, que es de explicar, o sea, aclarar de explicar, también yo estoy iluminando la mente de a quien le estoy explicando. Entonces, por ese lado pueden tener como esa misma línea, aunque las palabras significan diferente. Veamos, hay otro ejemplo. Escándalo. Aquí lo tenemos como dos. Quiero ver si lo puedo ampliar para que lo vean mejor. No se amplía solo uno. Tenemos escándalo. Primero tenemos como definición de ruido y alboroto. O sea, de repente usted escucha, digamos que está en la escuela y de repente en el cafetín se les quiebra la licuadora y se escucha el estruendo de cuando la licuadora cae al suelo y se quiebra. Entonces usted, ¿qué escándalo? Y vuelve a ver y es un ruido bastante fuerte, ¿verdad? Pero también puede ser un escándalo, un chisme. O sea, a usted le contaron algo, después se lo contó a sus compañeras, su compañera lo contó en recreo a otra niña de otro grado, el de otro grado se enteró, después y así. Entonces ahí el escándalo hace referencia a dos definiciones distintas. Llama, mire que tenemos en este caso tres clasificaciones. La primera se refiere a un animal que es que es un animal muy común en Sudamérica. O sea, esos animales los va a ver en Colombia, en Perú, en Bolivia. Por el clima que se maneja allá es ideal para ellos. Por eso que en El Salvador no tenemos. Aquí se moriría de calor. Porque su pelaje es muy espeso.
Tenemos al animal que se llama llama. También le llamamos llama al fuego, por ejemplo, en la cocina. Usted dice, su mamá le dice, mira, bájale la llama al arroz porque se va a quemar. Usted sabe que se refiere al fuego de la cocina. Y también tenemos llama del verbo llamar. Ojalá que, a ver si me llama, dicen ustedes. Entonces, las tres palabras, o sea, la palabra es la misma, pero puede tener tres significados distintos. Inclusive aquí hacen una referencia, miren. Entonces, ¿cómo sería una llama en llamas que llama? O sea, está como simbolizando que la llama animal se está quemando y a la vez está llamando. O está como pidiendo auxilio, por así decirlo. Entonces ahí vemos la misma palabra utilizada en sus tres acepciones distintas. No sé si se comprendió, ¿hay alguna duda con respecto a esta otra clasificación que acabamos de ver? ¿O todo claro? Bueno, como todo está claro, voy a pasar a la siguiente, que ya es la última, que son las palabras homófonas. Ahí nos hace referencia del ejemplo que les acabo de decir, de la llama que está en llamas. Profesor, Y ahí vemos que tiene un teléfono. Hola, dígame. profesor, ¿no cree que esos significados son muy técnicos, como muy difíciles de aprender para poner en el examen? Sí, pero en este caso, ¿cuál? ¿A qué significado se refiere? ¿Al de las palabras o a los ejemplos? A las diferencias de palabras que hay en las últimas palabras, como lo de la llama o lo del juicio. Sí, pero esos son ejemplos. Ejemplos de los tipos de palabras. O sea, no hace referencia a la definición del tema en sí, sino que son ejemplos para que se lo entiendan de una mejor manera. Pero en este caso, bueno, en el examen yo siempre les voy a poner los ejemplos que ya les he dado o los que les aparecen en la guía. Bueno, Pero, ajá, los que aparecen acá solamente es para ejemplificar y que se lo entiendan de una mejor manera. Pero por eso acá, los ejemplos que le he dado, voy a retroceder para que lo vean. Están proyectados con imágenes para que usted no solo las vea, porque en este caso, por ejemplo, si ponemos en práctica lo del signo lingüístico, tenemos la palabra llama, que es el significante, la definición que les decía, que es un animal que se da por ejemplo, que es un animal que se da que su hábitat es los países de Sudamérica, y de ahí tenemos la llama referida al fuego, y de ahí llama del verbo llamar, que sería el significado, y al referente lo podemos ver en las imágenes, para que se entiendan de la mejor manera. Bueno, ahí pasemos a las siguientes. Ahí vemos el ejemplo que les decía. No, aquí tenemos otra. Emplear, dar trabajo y usar una herramienta. O sea, la palabra es emplear. Cuando se le dicen, me voy a emplear en el súper, o sea, usted va a trabajar al súper. O ampliar, utilizar una herramienta en este caso. El siguiente, chocar, accidente. porque me llamaron sin querer, pero bueno, ya entendí a lo que se estaba refiriendo usted. Vaya, otro ejemplo que tenemos acá, chocar, mire, pues puede referirse a un accidente o en base a emociones. Yo puedo tener un choque emocional. O sea, yo estoy peleando con alguien y no me controlo y sufro un choque emocional. Y el otro choque se refiere a un accidente que ya puede ser de autos o de otro tipo. Entonces ahí vemos una clasificación. Un ejemplo claro. Vamos a pasar a las palabras homófonas, que son las segundas que nos interesan, porque supongo que ya nos quedó claro la primera. Las palabras homófonas son todas aquellas que se pronuncian de la misma manera, aunque su ortografía y significado sean diferentes. Por lo tanto, son palabras que acústicamente suenan igual. Sin embargo, se escriben de otra forma, además de su significado varía totalmente. Generalmente son consideradas como subclase de las llamadas palabras homónimas.
Acá es importante recalcar que la diferencia de las palabras homófonas con las palabras homógrafas es que las palabras homógrafas se escriben de la misma manera. Veíamos el ejemplo de banco, por ejemplo. Se escriben de la misma manera y se pronuncian de la misma manera. En el caso de las homófonas, no. Estas se escriben de diferente manera, pero la pronunciación es igual. Entonces ahí uno va a hacer la diferencia de acuerdo a cómo estén escritas. Porque yo la puedo pronunciar, pero si no hago referencia a cómo, o sea, en su pronunciación, o no hago referencia al contexto en el que la estoy utilizando, entonces puede ser confuso. Vamos a ver los ejemplos que aparecen después. Bueno, ahí, esta es la definición, ¿verdad? Que son palabras que tienen que se escuchan igual o se pronuncian igual, pero tienen diferente ortografía y significado, por lo tanto. Vamos acá por el ejemplo. Este es un ejemplo claro, miren. Y uno de los más sencillos. Tenemos la palabra votar. Si usted ve, ambas palabras se pronuncian de la misma manera, pero están escritas con diferente B. Obviamente, a cada escritura tiene su propio significado. Y acá también quiero recalcar que en el caso de nosotros que utilizamos la palabra así, la pronunciación va a ser la misma, por eso que muchas veces tenemos problemas a la hora de escribir, sobre todo en el español, porque como la pronunciamos de igual manera, entonces algunas personas tienen la duda de, bueno, esa palabra va con B o con V, o va con B labial o B labidental. Cuando se refiere a eso, no sé si ya lo han escuchado antes, es a la pronunciación. Por ejemplo, la B de bota, por como le llaman algunos, o la B normal, o la B grande, le dicen también, se llama B labial porque usted solo, al pronunciarla, solo topa sus labios. Por ejemplo, si yo digo botar, si usted ve, si usted la pronuncia también y hace el ejercicio de botar, sus dos labios se unen. Pero si yo utilizo la otra palabra de votar, de ejercer un sufragio, digo votar. Esa se llama B labidental porque su labio se topa con los dientes. Yo digo votar, o sea, de ejercer un sufragio. Pero si yo agarro un papel y lo quiero echar a la basura, yo voy a decir voy a votar, solo uno los labios. Entonces ahí es la clasificación de la B labial y B labiodental, o labiodental como se conoce normal. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las dos palabras que suenan exactamente igual, pero que usted puede ver que están escritas de diferente manera de acuerdo a su ortografía y por lo tanto su significado es distinto. El primero hace referencia a ejercer un sufragio, es decir, se dan elecciones de presidente, de alcalde, de diputado, entonces sus papás, que son los que pueden ir a votar, en ese caso ustedes hasta que tengan 18 años lo van a poder hacer, van a votar, o sea, van a marcar en la bandera o en la cara del candidato por el cual ellos creen que van a hacer mejor trabajo. Entonces eso es votar, ir a ejercer un sufragio. Y la otra hace referencia a la basura, ¿verdad? Usted se nada tomando una bolsa con agua, se la termina y se dirige al basurero a botar esa bolsa con agua. Entonces puede ver aquí una diferencia clara en cuanto a esas palabras. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Bello. Tenemos bello y bello. Si usted puede ver, ahorita la mayoría de que estamos viendo son con la letra B y la V. La primera clasificación o el primer ejemplo se refiere a un pelo corto y fino. Por ejemplo, los vellos de la cara o los vellos de los brazos. O sea, es un pelo bastante pequeño o fino. Y el otro es bello, es referente a si alguien es bonito, si es hermoso. Tiene que ver con la belleza. Entonces ahí usted puede ver esta clasificación. Aunque las palabras suenan iguales, usted puede ver que están escritas de diferente manera y por lo tanto tienen diferentes significados. Tenemos la siguiente que puede ser motivo de confusión también. Echar, hecho y hecho. En este caso, hecho y hecho, la primera viene de la hecho de menos comer manzanas. Y el otro es un hecho. Ya está hecho el puré de manzana. O sea, el primer hecho es del verbo echar. Y el segundo es como un suceso, por así decirlo. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo? Que el segundo es del verbo hacer. Espérame, quiero ver.
El segundo es del verbo Hecho de hacer. menos comer. Sí, es del verbo hacer. El primero es del verbo echar. O sea, si yo digo, echo estas manzanas, es de echar. O sea, yo las traslado de un lugar a otro. Y el segundo es ¿de qué hace referencia a él? Echo de menos comer manzanas. O sea, está como añorando comer las manzanas. Y el tercero, lo que pasa es que el primero ya me parecía como echar y no como hecho. Y el último es como un acontecimiento. Por ejemplo, le puedo decir, ¿te diste cuenta del hecho de ayer? O sea, puede ser que la policía se agarró a balazos con alguien más y todo eso. ¿Se entiende? ¿Se comprende? En este caso serían 3 la clasificación de las palabras referidas a las palabras. Sí. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Tenemos una diferencia todavía más extensa. Miren, quizás algún día haya alguien que logre hallar el verdadero significado de la vida más allá de todo lo que sabemos. La diferencia entre haya, allá, haya y haiga. Ya vamos a ver la última. Por ejemplo, la primera haya es de encontrar una persona o cosa, ¿verdad? Es como del verbo hallar, que es sinónimo de encontrar. Por ejemplo, yo hallé las llaves. Y es de encontrar. El segundo haya es de la conjugación del verbo haber, o sea, por ejemplo, usted puede decir, ojalá haya llovido cuando llegue a la casa, porque para no mojarse, ¿verdad? Haya del verbo haber. Y allá es un adverbio de lugar, es decir, yo tengo mi celular allá. Y haya es una persona encargada de cuidar niños. Nosotros en nuestro idioma español latinoamericano no lo utilizamos muy frecuentemente, pero en España sí. Haya se le conoce a la persona que cuida a niños, o sea, es como una niñera, y también le llaman así a las abuelas. O sea, en España le llaman así a las abuelas porque por lo general quien cuida a los nietos es la abuela. Entonces, en este caso es referente de niñera, ¿verdad? Y la palabra aiga, que muchas personas la utilizan, esta palabra está mal pronunciada, esta palabra no existe. Y por lo general la gente la confunde con haya. En lugar de decir, ojalá haya llovido o ojalá no haya llovido, dice, ojalá no haya llovido. Entonces hay personas que así hablan, pero en este caso es una mala pronunciación. Es decir, no es correcto utilizar el haya, inclusive hay quien dice que no existe. Solo existen las 4 anteriores. ¿Se comprende? ¿O hay alguna duda? Sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Sesión y sesión. La primera vemos que con S y la segunda con C. Es el tiempo de una actividad, sesión de trabajo, y la otra es sesión del verbo ceder. Vemos ahí un ejemplo claro. Ojear, se mueven hojas, y ojear es como de abrir y cerrar los ojos, ¿verdad? Ojear es que yo tengo un cuaderno, ay, no me acuerdo de esa respuesta y comienzo a ojearlo, ¿verdad? A darle vuelta a las páginas. Y el otro es ojear, es como entrecerrar. Hay que decirle en el WhatsApp que se le murió el video, ¿cómo se dice? El chat. Se le fue el Inter. Coge un premio al azar. Es decir, en este caso, cuando se refiere con ese, la azar es con referir a la comida, ¿verdad? Usted, voy a asar carne, o voy a asar un chorizo. Dígame. Profesor, no lo oímos nada porque estábamos concentrados en decirle en el WhatsApp que se le había ido el Inter. Es que se le había apagado la cámara y el micrófono. Se me fue el Inter, espérenme, que no me di cuenta. Ajá. Pero se me fue el Inter general o solo con Yaret. ¿Me confirman, por favor? Porque yo estaba lero y no me había dado cuenta, porque estaba en la pestaña de la presentación. General, profe.
Pero ¿a dónde me quedé entonces? Díganme a dónde me quedé para poder retornar. En ojear. Lo En último el que tengo. ejemplo de ojear. Ojear. Vaya, voy a regresar entonces. Porque no me percaté que se me había... Va, aquí me quedé. Hablaba de ojear, les decía que en la primera hace referencia a hoja, o sea, agarrar un cuaderno y hojearlo, y la segunda a entreabrir y cerrar los ojos. Va, estos son los otros ejemplos. El primero que aparece acá es de azar y azar. La primera es con S y la segunda es con Z. La primera hace referencia a cocinar algo, por ejemplo, asar carne, asar un chorizo u otro tipo de alimento. Y la segunda es como la suerte. Por ejemplo, ojalá que la azar esté de mi lado y me gane la lotería. O sea, es como de suerte. Profesor, Dígame. dice, espérese, voy a ver quién es. Ah, bueno, es que decía Doris que no se le veía la presentación, pero hoy sí ya la ve. Ah, vaya. Entonces, este es el primer ejemplo de los otros que estábamos viendo sobre azar y azar. Ahora veamos el siguiente, él o él. El primero, que no tiene tilde, se usa para referirse a conceptos masculinos, es un artículo. Normalmente va seguido de un sustantivo. Por ejemplo, el merengue es un baile tropical. El segundo se refiere a la tercera persona del singular y normalmente va seguido de una acción. Él baila muy bien. Entonces vamos a tener que el primero, que es sin tilde, es un determinante. Entonces, por los determinantes siempre vienen acompañados de un sustantivo. Por ejemplo, yo puedo decir, el perro se llama Louis. El perro se llama Louis. Entonces ahí la palabra él no lleva tilde porque está acompañado a perro. Pero si yo ya lo convierto en pronombre y en lugar de decir el perro se llama Louis, yo vengo y digo él se llama Louis y señalo al perro en ese caso. Entonces ahí ya lleva tilde porque ya estoy sustituyendo la palabra el perro por el pronombre él. Entonces esa es como la diferencia entre uno y otro, que uno acompaña a un sustantivo y el otro lo sustituye, por eso se llaman pronombres. Y hay que tener claro que el que tiene pronombre lleva tilde y el que es determinante no lleva tilde. Siguiente, haber o haber. El primer haber es el verbo auxiliar conjunto de bienes. Tiene muchas casas en su haber, es decir, que tienen bastante dinero, se podría decir, o casa. Y el segundo es de ver, con la mirada, ¿verdad? De la preposición a y el verbo ver. A ver si muy chingón, es decir, en este caso está poniendo el ejemplo de que si es verdad que es muy valiente, ¿verdad? A ver si sos muy valiente, entonces es de ver, con la mirada. En cambio el otro se refiere al verbo auxiliar, a ver, que en este caso es referencia a tener bienes o no. Ahora veamos el siguiente. Haz o haz. El primer haz con Z es el imperativo del verbo hacer, haz la tarea. Y el otro haz es del verbo haber, no has hecho la tarea. Entonces acá es haz del hacer y el otro es de haber. Esa es la clasificación más clara. La siguiente, más o más. La primer más denota algo de exceso, es decir, es un adverbio de cantidad. Me cobraron de más en el súper. Y el otro más es una conjunción que sustituye a pero. Te ayudo más, no con todo. Entonces aquí hay una diferencia. Porque cuando usted ve un más con tilde se refiere a de cantidad, pero cuando lo ve sin tilde se refiere a una conjunción que puede ser sustituido por pero. O sea, en vez de decir, por ejemplo, está lloviendo, pero iré a la escuela. Entonces yo puedo decir, está lloviendo más iré a la escuela. Es como poner, como si tuviera pero, cuando no lleva la tilde, es como una sustitución de pero. Pero cuando lleve tilde es un adverbio de cantidad. O sea, que significa en este caso más. El otro tú y tú. El primer tú con tilde, voy a ampliar porque no lo veo bien, se refiere a la segunda persona del singular. Tú sí sabes escribir. En cambio, el otro es igual. Este ejemplo de tú y tú es lo mismo que él y él. El con tilde y el sin tilde, porque uno hace referencia a un pronombre y el otro hace referencia a un artículo, ¿verdad? Vemos por aquí, tu perro es... Déjame que no veo el ejemplo. Muy listo. Entonces vemos aquí
que no lleva tilde porque aquí está acompañando a la palabra perro, tu perro. En cambio, en el otro, tú si sabes escribir, estás sustituyendo a un pronombre, a un sustantivo, por lo tanto es un pronombre. Entonces, es igual, como les decía del ejemplo de él. El tu pronombre lleva tilde y el tu determinante no lleva tilde, para poder entender la diferencia. ¿Ves o ves? El primero ves es del verbo ver, ¿ves o no ves? Y el segundo ves se refiere a una ocasión, por ejemplo, una vez más, o una vez yo iba caminando por la calle y me pasó esto. O sea, el ves primero con ese se refiere a ver, ¿verdad? ¿Ves mi teléfono? Sí, entonces ya. Y en cambio, por ejemplo, ¿te acuerdas la vez pasada que se me cayó el teléfono? O sea, esa vez con Z ya se refiere a una ocasión en el tiempo. El siguiente, sé o sé. El primer sé es el presente indicativo del verbo saber. Yo sé que no sé nada. Y en cambio el segundo es un pronombre personal. Pepe se la pasa durmiendo. Entonces usted puede ver ahí la diferencia entre uno y otro. Y finalmente vamos, vaya. Aquí tenemos otro de 3, miren. Vaya, vaya y vaya. El primero es un sustantivo que define un obstáculo material o moral. El animal saltó la valla, es decir, como en este caso podría ser como un obstáculo, ¿verdad? Que se visto, hace poco estuvieron los Juegos Olímpicos, entonces veía el salto con vallas que tienen unos obstáculos y ellos tienen que ir corriendo y saltando esos obstáculos. Entonces eso es una valla. El segundo vaya es el imperativo del verbo ir, no vayan a la fiesta, o sea, en este caso de vaya de ir, ¿verdad? Y el tercero es vaya, es un fruto con similar y pulpa. La uva es un tipo de vaya. El primero se refiere a un obstáculo, el segundo al verbo ir y el tercero a un tipo de fruta, que es con la B. Se puede ver la diferencia. El primero es con doble L, el segundo es con Y con B de vaca, para que lo entienda mejor. Y el último es con B de burro y con Y también. Vaya, hasta ahí llega la presentación. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario, o todo claro. Profesor, Dígame. y en esos tips que sale un muñeco de detective, habían dos de tres palabras, porque yo solo vi uno, el del final. El último ejemplo. Sí, yo... Este. Va, aquí está el ejemplo primero, el vaya del obstáculo, el segundo el vaya del verbo ir y el tercero es vaya de un fruto. Que se refiere a un fruto, por ejemplo, como uva. ¿Cuántos habían de tres? ¿De 3 qué? De 3 palabras. ¿Cuántas distinciones de 3 palabras habían? Vaya, en este es una de 3. Se lo acabo de explicar. El vaya de un obstáculo, el vaya de ir, del verbo ir, y el último de que se refiere a una fruta. ¿O se refiere a cuántos ejemplos tenían 3? Ajá. Va, ese es uno. Bueno, aquí solo tengo uno, pero en los anteriores que les di, también vimos el de hecho y el de hecho con H, ¿verdad? También vimos el de haya y haya con, que se refiere solamente a la niñera. Sí, lo vi todo, es que tuve que atender una llamada por eso. Ah, vaya. Entonces, bueno, llegaría hasta acá porque ya son las 9 y tengo que conectarme con el otro grado. Voy a dejar de grabar la clase. Tuve que atender Gracias una por llamada. conectarse.